Bienvenidos a Soluciencia Colombia, el podcast donde exploramos los grandes desafíos de la sostenibilidad en Colombia. El IRD te invita a sumergirte en esta serie de 6 webinars y podcasts para aprender y reflexionar sobre los retos más urgentes de la ciencia de la sostenibilidad en el país y las soluciones innovadoras para abordarlos. En cada episodio, un invitado especial reaccionará a 2 fragmentos del webinar y compartirá sus conocimientos y experiencias sobre el tema tratado. Acompáñanos para reflexionar hacia un futuro más sostenible y descubrir nuevas perspectivas que te ayudarán a comprender cómo la ciencia y la innovación pueden transformar el camino hacia la sostenibilidad. Sean muy bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast de Soluciencia Colombia. Mi nombre es Santiago Ortiz y los estaré acompañando a lo largo de esta serie de podcasts del proyecto que está organizado por el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo. El IRD es una institución pública francesa bajo la autoridad conjunta del Ministerio de Enseñanza Superior, de Investigación e Innovación y del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores. Sus ejes principales de trabajo y de investigación se basan en 9 desafíos relacionados a los objetivos de desarrollo sostenible, a partir de los cuales el instituto co-construye proyectos con sus socios en 50 países. La investigación en el IRD se inscribe en el marco de la ciencia de la sostenibilidad, es decir, una ciencia interdisciplinar que implica a múltiples tipos de actores para que juntos podamos contribuir a responder a los desafíos globales a los que se enfrenta nuestro planeta. En Colombia, donde está presente desde hace 45 años, las principales temáticas de investigación del instituto son agricultura sostenible y biodiversidad, riesgos naturales, cambios ambientales y salud, cambio climático, economía y sociedad. Durante los próximos episodios abordaremos varias de estas temáticas claves a lo largo de la iniciativa Soluciencia Colombia con expertos en el área que compartirán sus conocimientos y experiencias. Estamos encantados de poder darles la bienvenida a este ciclo de webinares y podcasts cuyos objetivos son reforzar los proyectos co-construidos con nuestros socios colombianos en el ámbito de la sostenibilidad, consolidar nuestras relaciones con el planeta IRD Plus en Colombia, es decir, todas las instituciones y los actores con quienes hemos trabajado, fomentar la aparición de nuevas colaboraciones y preparar la futura hoja de ruta científica del IRD en el país. Soluciencia Colombia cuenta con 6 webinares y podcasts temáticos. Cada webinar está concebido como un foro de reflexión e intercambio multiactor sobre los retos claves de la ciencia de la sostenibilidad en Colombia y las soluciones innovadoras para afrontarlos. Cada webinar va seguido de un podcast que trata el mismo tema en forma de entrevista con un nuevo invitado que reacciona a los aspectos más destacados del webinar, que pueden revivir en el canal de YouTube del IRD y en su página web. Con esta introducción nuevamente les damos la bienvenida a este podcast del proyecto Soluciencia Colombia. En esta oportunidad iniciamos este ciclo de capítulos con la primera temática clave: desarrollar soluciones para un sistema alimentario sostenible, los retos de la transformación agroecológica. Como lo mencionamos, en este podcast nos dedicaremos a analizar varios fragmentos del primer webinar de la serie, el cual estuvo lleno de comentarios y reflexiones sobre un sistema alimentario sostenible en nuestro país. Para su apertura, tuvimos las palabras de introducción de la mano de grandes dirigentes de la materia, como lo fueron Gilles Pecassou, director general del IRD, Ana Lucía Caicedo Laurido, viceministra de Conocimiento, Innovación y Productividad del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y Herbelín Bruce, agregada de Cooperación Universitaria y Científica de la Embajada de Francia en Colombia. Ya entrando en materia, hablamos con los panelistas de este webinar, quienes fueron Cecil Bertulli Salazar, directora de investigación en el IRD, César Sánchez Cabra, presidente en Corpo Agro Redes Colombia y consejero territorial agropecuario de Cundinamarca,
y Carolina González, líder de la Unidad de Estudios Socioeconómicos y Evaluación de Impacto en la Alianza Biodiversity del CIAT. El invitado de hoy es Camilo Patarroyo. Él es microbiólogo, cuenta con una maestría en biología molecular y un doctorado en biología. Trabaja como científico de datos y tiene varios años de experiencia diseñando, desarrollando e implementando modelos predictivos utilizando diversas aproximaciones estadísticas, entre ellas el Machine Learning, orientados y principalmente a apoyar la labor agrícola en Colombia. También ha trabajado en el desarrollo de productos de valor agregado a partir de estos modelos predictivos, como lo son las aplicaciones web y para smartphone, con el fin de llevar información importante y oportuna a los agricultores de la manera más directa. La idea que tiene con su trabajo, con este tipo de aproximaciones tecnológicas, es que los agricultores cuenten con la información y las predicciones necesarias para que se puedan optimizar el manejo de sus cultivos y por tanto su productividad. A lo largo del tiempo que ha trabajado este tema, ha tenido la oportunidad de participar en colaboraciones internacionales con organizaciones como el IRD en Francia y con investigadores en Argentina, Canadá y Estados Unidos. Además, Camilo forma parte del Planeta IRD+, es decir, la red internacional de alumni, personas que están involucradas del IRD, becarios, doctorandos, profesores, investigadores, ingenieros, técnicos y responsables científicos y políticos, socioeconómicos y demás, que busca reforzar la contribución de los avances científicos del planeta IRD+, a la emergencia de soluciones sostenibles. Camilo, bienvenido a este podcast de Proyecto Soluciencia Colombia. ¿Cómo está? Muchas gracias. Pues primero que todo, agradecerles por la invitación y todo muy bien, como muy interesante ver la discusión que ocurrió en el webinar de todas las perspectivas que hay sobre los problemas agrícolas en Colombia. Pues, contento de estar acá. Bueno, muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación a este podcast de Soluciencia Colombia. Pues Camilo, para como dar una introducción a lo que usted ha hecho, pues me gustaría que nos comentara qué proyectos ha tenido con el IRD, en qué proyecto anda trabajando actualmente. Bueno, pues para comenzar, yo comencé con el IRD como becario. Entonces tuve una beca ARTS, que es becas para desarrollar tesis en países del sur global. Entonces ellos me ayudaron con la financiación de mi beca doctoral y también me permitieron hacer un par de estancias de investigación en un laboratorio de evolución, ecología, genomas, en la Universidad de París-Saclay, que es otro pues, laboratorio asociado al IRD, y puedo estar allá en dos estancias de 6 meses. Además, pues mis dos directores doctorales, Silvia Restrepo y Estefan Dupá. Y Estefan es un investigador activo del IRD y Silvia también hace parte de este planeta IRD+, entonces que ella fue alumni de este programa, entonces he estado como bastante involucrado. Y pues como mencionabas en esa introducción, pues yo he trabajado en tratar de integrar estas nuevas tecnologías para apoyar a los agricultores. De hecho, uno de los proyectos como grandes que lideró Estefan Dupá fue ese desarrollo de una aplicación para smartphones que pudiera tratar de reunir las comunidades agrícolas, tanto productores, consumidores, investigadores, vemos que ahí sí fue nuestra participación, transportadores en una única comunidad bien conectada y bien comunicada para facilitar intercambios tanto de productos, de técnicas, de información y de comercio, vamos, entre ellos y con los consumidores finales de una manera mucho más sencilla. Entonces, un proyecto muy bonito en el que yo, vamos, participé en una parte que fue diseñando precisamente estos modelos predictivos utilizando Machine Learning para ayudar a predecir cuándo ocurren ciertas plagas, cuándo llegan ciertas enfermedades que pueden afectar a estos agricultores, que ellos recibieran como parte de esa aplicación alertas tempranas para que ellos pudieran tomar acción en los momentos más apropiados. Entonces, pues esa fue una parte y en mi tesis en total fue
orientada completamente al desarrollo de estos modelos de predicción de cuándo aparecen las enfermedades, dadas las condiciones ambientales, las condiciones genéticas, sociales, cuál es la probabilidad de que aparezcan, dónde, cuándo, para tratar de comunicar eso a los agricultores y que ellos tomen la decisión más apropiada con esa información. Entonces esos fueron como los proyectos que tuve un poco durante mi tesis doctoral y ahorita estamos pues terminando de concretar algunos modelos predictivos precisamente para ver la influencia de la conectividad socioeconómica entre los agricultores sobre la aparición de estas enfermedades. Entonces, digamos que todo va orientado siempre hacia brindarles información de la manera más apropiada a los agricultores utilizando estas aproximaciones tecnológicas. Entonces, esas son las cosas en las que estoy en este momento. Bueno, Camilo, está trabajando fuertemente y está trabajando con muy buenos vínculos que de hecho al señor Estefan lo vimos en el webinar del IRD que aprovechando vamos a analizar y que para este fragmento la investigadora Cecil Bertulli comparte su visión sobre la transformación agroecológica y destaca la importancia de la diversidad de cultivos y prácticas que fortalecen la resiliencia agrícola. Entonces, vamos a escuchar. Solamente con la disminución de insumos como pesticidas o fertilizantes, la agroecología puede reducir el impacto de los gases, el impacto negativo de los gases sobre el calentamiento global. Pero otra cosa que estamos descubriendo hace poco es, como lo presentó Carolina, es que el impacto del cambio climático lo pensábamos mucho como solamente aumento de sequías, de inundaciones, pero lo que nos estamos dando cuenta ahora es que uno de los efectos más complejos del cambio climático es la variación y la incertidumbre de esa variación, y esa variación puede ser interanual. De manera de que de un año a otro no se podrá saber cuáles van a ser las condiciones, y esas condiciones van a ser muy diferentes. Entonces, uno de los desafíos más importantes no es solamente producir en cantidad suficiente, pero también que esta productividad esté estable de año en año. Entonces, es lo que llamamos resiliencia. Dicho de otro modo, por ejemplo, un agricultor que pone que se cultiva principalmente, por ejemplo, la papa, solamente podría cultivarla una cada 3 años. Y entonces, para asegurar una productividad que esté estable de cada año a cada año, pues entonces uno puede imaginar innovaciones tecnológicas, pero se necesitaría crear una variedad que esté capaz de adaptarse a cualquier condición climática. Y eso, bueno, parece difícil, pero podría ser posible por 1 o 2 cultivos, pero parece casi imposible pensarlo para todos los cultivos que participan en nuestra alimentación. Y entonces hay muchos estudios, de muchas investigaciones que demuestran que la práctica de diversificación, esa práctica agroecológica, permite en realidad de estabilizar los rendimientos, para que estos rendimientos estén estables, cualquiera sean las condiciones, aún sean no muy favorables. Por ejemplo, plantando muchas diferentes variedades en el campo, se ha demostrado que eso estabiliza la producción y hasta incluso la aumenta. Y entonces, en eso, la agrobiodiversidad y las estrategias de diversificación son una solución para fomentar estrategias que nos permiten adaptarnos a esa cuestión de la variabilidad climática y desarrollar soluciones sostenibles. Muy bien, entonces acabamos de escuchar el fragmento de este webinar
de Cecil, que comenta muchísimas cosas, comenta varias cosas sobre las condiciones, sobre pues cómo la agroecología hace un impacto a los gases, o sea, cómo ejecutar agroecología genera pues un impacto positivo en en la disminución de los gases, y cómo pues también se pregunta mucho sobre la variación interanual. Camilo, de este recurso, de esta sección del webinar, pues a usted qué le queda, qué dice, vea, puedo aprovechar, es verdad lo que se dice, o qué puede decirnos de este fragmento. Pues esa es una idea que es bien interesante, que como la misma Cecil menciona, es algo que se abandona cuando empiezan a ver pues, la disponibilidad de un montón de productos químicos que nos permiten, digamos, facilitar los monocultivos, y que ahora que ya estamos en un punto en el que eso pues, no está siendo sostenible, vuelven a haber miradas hacia esa variabilidad, esa agroecología de colocar varios cultivos distintos juntos, pues, de alguna manera mezclados. Y pues esa es una idea que desde el punto de vista, por ejemplo, del que yo trabajé mucho, que son las enfermedades de plantas, también es algo que es buenísimo para esos cultivos. El hecho de que no haya un monocultivo dificulta la aparición y la proliferación, más que todo, de muchas enfermedades. Entonces, a pesar de que los agricultores podrían reducir el uso de ciertos productos para controlar las enfermedades, esa variabilidad que hay dentro del cultivo, de tener varias plantas distintas, pues va a hacer que las enfermedades proliferen de una manera mucho más lenta. Entonces, esa idea desde la agroecología, desde el punto de vista, por ejemplo, de las enfermedades de plantas, es una alternativa bastante buena que reduciría también el uso de estos productos químicos que pues tienen un montón de complicaciones, empezando nomás por el costo que tienen para los agricultores. Las variaciones de precio que hay en estos productos pues hacen que los cultivos de un año a otro se vuelvan mucho más costosos de producir, o la disponibilidad. A veces cuando por situaciones fuera del control de los agricultores, estos productos se vuelven más escasos, pues las plantaciones que tienen se vuelven también, están más en riesgo. Entonces, por ese lado me parece que también es una propuesta supremamente interesante, supremamente valiosa, y que yo le pondría además un adicional, y es, eh, podríamos también empezar a desarrollar ciertas herramientas tecnológicas para facilitar de pronto esas combinaciones, pues, formalizar el conocimiento de cuáles son las combinaciones agroecológicas que funcionan, y de pronto facilitarle a los agricultores adaptarse a ese cambio de un monocultivo otra vez a esos cultivos agroecológicos. Entonces, que siento que hay mucha tela por cortar, pero que es una propuesta supremamente interesante y valiosa. Sí, claro que sí, Camilo. De hecho, eso creo que nos va a conducir a otra parte, o a una de las preguntas que deja Cecil. Y es que al final de cuentas, algo que se pregunta es sobre la resiliencia. Pues finalmente, ¿cómo producir y ser estables? Porque es que algo que menciona muchísimo Cecil es, realmente hay un cultivo, se puede hacer, pero a la final al otro año ni siquiera sabemos si el cultivo puede resistir a todas las variabilidades que hemos visto. Pues realmente se puede llegar a ese punto, o es posible llegar a esa pregunta que dice Cecil, realmente cómo producir y ser estables. Esa siento que es una muy buena alternativa, porque otra cosa que ella menciona es, claro, nosotros tenemos la tecnología y las aproximaciones para desarrollar, por ejemplo, un cultivo resistente a esas variaciones, pero no podemos ir cultivo por cultivo desarrollando esas variedades resistentes y tratando como de hacerlo de esa manera uno por uno. Es imposible, se vuelve inmanejable. Entonces me parece que es una muy buena alternativa para tratar de lograr esa resiliencia,
Y por por el otro lado también, de, te digo, yo trabajé bastante en la parte de enfermedades de plantas. Una de las principales preocupaciones es que a medida que tú aplicas un producto para el control de una enfermedad, el patógeno que la produce va adquiriendo resistencia, se va volviendo resistente y ya ese producto ya no te sirve. Tienes que cambiar por uno de pronto más fuerte, que puede ser más tóxico. Entonces, por ese lado también sería un neto positivo para la resiliencia, que no tenemos que regar los mismos digamos, fertilizantes, los mismos fungicidas, los mismos bactericidas, pesticidas, porque estamos tratando de cultivar el mismo cultivo todas las veces y lo que tú dices, el año siguiente no sabemos si sea posible. Esta me parece una alternativa muy buena para tratar de salir del lado, no seguir como en esa misma inercia en la que vamos, de desarrollar nuevos productos químicos que muchas veces pueden ser más tóxicos para los agricultores, desarrollar nuevos fertilizantes, desarrollar nuevos cultivos resistentes, porque siento que no da abasto con el cambio que hemos tenido tan rápido de esas condiciones, como lo dice Cecil, de condiciones altos muy altos, bajos muy bajos y esas variaciones interanuales tan fuertes. Esos redes, digamos, que se forman de interacción en esos cultivos, digamos, agroecológicos, ayudan a que esas variaciones se amortiguen en cuanto a la respuesta de de los cultivos, de las plantas. Entonces me parece que por muchos lados por donde lo mires, es una alternativa bastante buena. Ahí entraríamos a mirar de pronto la logística, porque no es lo mismo sembrar un monocultivo que sembrar un cultivo agroecológico donde tienes varias plantas, pero siento que ese es un, un, un obstáculo que es relativamente fácil de superar, que podemos utilizar tecnología, que podemos utilizar muchos de los conocimientos que los agricultores ya tienen para mirar las mejores estrategias de sembrar y de promover esos cultivos agroecológicos. Una cosa que yo siento desde la comunicación que he tenido con varios productores agrícolas y que sería de pronto una parte que habría que superar es, hay por supuesto siempre un miedo hacia nuevas aproximaciones para manejar los cultivos, porque ellos están haciendo algo que les funciona y es su inversión y es su sustento. Entonces, cuando llega uno, pues como una persona externa y dice, uy, ¿qué tal si probamos algo totalmente distinto? Siempre hay una resistencia porque, bueno, si este cultivo no sale, no soy yo el investigador que dice, uy, probemos algo distinto, quien puede perjudicarse, sino son ellos los productores quienes se ponen en riesgo. Entonces, de pronto pensar en proyectos piloto en donde, pues que ellos no pongan el riesgo, que haya pronto una entidad que coloque todas las condiciones y mirar cuáles son los beneficios y mostrar, y se ahorran tanto en costos de producción porque ya no hay que comprar tantos pesticidas, tantos fertilizantes. Además hay una reducción en la aparición de ciertas plagas y hay una producción que va a ser más resiliente, como dice Cecil, que yo siento que ahí podría estar una iniciativa bien importante y es, sin que ellos tomen el riesgo, que vean cuáles son las bondades y cómo se podría implementar de una manera ya práctica esa aproximación. Pero como idea me parece que tiene muchos positivos por varios lados. Muy bien, Camilo, pues estamos analizando pues parte de lo que estuvo hablando Cecil, que ha hecho un desglose grande de lo que pues habló y de lo que se refirió a resiliencia y cómo las variedades pueden estabilizar. En tu proyecto, que tú has hablado sobre predicciones, sobre intentar llegar a este punto de encontrar que una enfermedad puede estar llegando a un cultivo, pues te pregunto cómo utilizar estas herramientas de Machine Learning e inteligencia artificial para producir, como para encontrar una solución a estas preguntas que pude dejar Cecil de las variedades y de la resiliencia, además de todo. Pues esa
Esa es una pregunta que yo abordé de dos maneras o por dos frentes. Una, tratando de generar modelos de machine learning y de aprendizaje bayesiano y otras aproximaciones en las que pudiéramos utilizar la información, como te decía, climática, genética, social, de todas las fuentes que pudiéramos tener para decir en qué momento una enfermedad iba a aparecer en un cultivo. Entonces, esa era un área grande de decirle al agricultor, esta enfermedad va a aparecer. Sin embargo, esa queda un poco coja por sí sola porque hay una gran variedad de patógenos. Incluso en el mismo patógeno que causa la misma enfermedad, hay una gran variabilidad genética y eso lo que hace es que puede llegarte la misma enfermedad y si tú intentas aplicar un, un pesticida, ese pesticida casualmente no funciona en esa variedad. Entonces, hay otra parte de información que es importante y es qué variedad de esa enfermedad además llega a tu cultivo. Esa fue otra propuesta tecnológica que hicimos, la que yo desarrollé, un algoritmo de machine learning para clasificar la variedad del patógeno, en este caso era del tizón tardío de la papa, qué variedad de ese patógeno es el que llegó al cultivo. Ya conociendo la variedad, uno puede tomar ciertas medidas preventivas o curativas, en el que se puede aplicar determinado fungicida para tratar esa enfermedad, sabiendo cuál es la variedad que llegó al cultivo. De hecho, de esa segunda aproximación con Silvia Restrepo y con Estefan Lupa, publicamos un paper con ese clasificador con la idea de que fuera algo disponible, gratuito, que mm, cualquier persona, cualquier agricultor, investigador, tuviera la libertad de utilizar, de implementar para que les llegara esa información de manera inmediata a los agricultores. Vemos que esa es una parte que es fundamental, que ha quedado faltando en muchos casos y es, a veces los científicos desarrollamos unas metodologías para llegar a algunas respuestas, pero esas respuestas se quedan en la academia o tardan mucho tiempo en obtenerse. Entonces, una idea de nosotros era, ¿qué tal si reducimos al máximo esos tiempos y automatizamos los procesos que podamos para que esa información estuviera disponible lo más rápido posible para los agricultores? Con la idea de, si tú sabes desde el momento en el que llega la plaga a tu cultivo, cuál es la variedad de la plaga y qué tipo de producto podrías aplicar para deshacerte de ella lo antes posible, es una manera de estar más seguro y de evitar que esa plaga arrase con una parte importante del cultivo. Entonces, de hecho, ese trabajo último lo presentamos para los trofeos de innovación del IRD como una de las propuestas innovadoras, valga la redundancia, para apoyar, en este caso al agricultor colombiano. Todas esas herramientas que pudiéramos inmediatizar el acceso a la información para el agricultor, sentimos que son de un valor tremendo. Entonces esas son pues dos áreas en las que yo traté de trabajar para canalizar toda esa información y pues como una parte, digamos que eso pues ya se salía un poco de mi tesis, pero les comentaba anteriormente que el profesor Estefan también está trabajando en desarrollar esta aplicación para smartphones en las que hubiera como un poco de todo este tipo de contacto, de información, de mercado para los agricultores y tenemos la idea de implementar todos estos modelos en esa aplicación, que en ese solo espacio el agricultor tuviera acceso a toda la información que pudiéramos darle, todo lo que necesita para tomar esas decisiones precisas en el momento adecuado. Entonces ese es como ese trato de ser mi aporte por el lado de los modelos predictivos hacia la parte agrícola. Muy bien, claro, y está muy bien planteado ese proyecto de pues, definición, de prevención
y pues obviamente de una actuación a esa enfermedad cuando llegara, o en definitiva como algo que se pudiera, como tú mismo lo dices, que se pueda actuar ya, y porque hay proyectos que puede que se demoren porque depende de una revisión, que depende pues de que el proceso se cumpla, y que a veces pueden ser 5 años, 10 años, pues da un muy buen objetivo que hayan unas soluciones, pues de pronto no muy activas, no muy duras, pero que por lo menos se pueda ir empezando a ver ese proceso. Ahora, Camilo, vamos con el segundo fragmento que vamos a analizar en este podcast, en el que César Sánchez Cabra comparte su experiencia desde Corpo Agroredes y nos muestra cómo las comunidades rurales están impulsando procesos de producción sostenible y enfrentando los desafíos de llevar sus productos al mercado. Cundinamarca está ubicado en el centro del país. Nosotros tenemos un mercado cautivo muy interesante que es la ciudad de Bogotá, la capital del país. Y juntando los departamentos del Tolima, Meta, Boyacá, Huila, con el mismo Cundinamarca y Bogotá, sumamos casi 15 millones de habitantes. Ese mercado cautivo que tenemos ahí presente posibilita que todos los productores a mediana o a gran escala o a pequeña escala tengamos ese mercado cautivo ahí, que va a ser muy interesante para poder comercializar y para poder crear mercados de circuitos cortos y poder trabajar todos los productos y todos los procesos que nosotros tenemos. Con Dinamarca, lastimosamente, pues tenemos 116 municipios, solamente 28 produciendo alimentos en forma bien organizada, llamémoslo así, y debemos esforzarnos un poquito más en poder producir y aprovechar las bondades que tenemos de tierras, aguas y gente. Acabamos de escuchar a César hablando pues de la producción de un mercado cautivo, pues en el ejemplo de Cundinamarca, y Cundinamarca está rodeando a la capital colombiana, Bogotá. Entonces, pues él menciona una de las partes que dice de que solo 28 de los municipios que rodea al departamento de Cundinamarca producen alimento de manera organizada. Pues, Camilo, ¿cómo ayudar o cómo fomentar el cultivo organizado a los demás municipios que posiblemente no estén haciéndolo de manera ordenada o realmente asesorada? Ahí siento que hay dos ramas de herramientas tecnológicas que cobran una importancia tremenda. Una primera es un trabajo que se hace de formalizar el conocimiento de los agricultores. Entonces, ¿a qué voy? Muchas veces nosotros como investigadores o personas externas, a veces uno trata de ir a decirle al agricultor cómo hacer las cosas cuando resulta que muchos agricultores saben muy bien y conocen muy bien sus sistemas de producción. Yo siento que una manera podría ser tratar de recoger ese conocimiento de, por ejemplo, los 28 municipios que están trabajando de manera muy organizada y recopilarlo en una herramienta tecnológica de apoyo para llevarlo a esos otros municipios en los que pues, esa producción agrícola no se está haciendo de la manera más organizada, en la que pudiéramos tomar lecciones y aprendizajes que se han tenido en esas otras áreas, meterlo en una herramienta para que esos otros agricultores tuvieran acceso a una herramienta informativa de qué hacer en ciertos casos, cómo organizar sus cultivos, cómo podemos tratar de sacarle el mejor provecho a cultivar y a aprovechar ese mercado cautivo. Es el mercado que es Bogotá en cuanto al consumo de alimentos, es una cosa, como dice César, pues es algo impresionante que a lo que hay que sacarle provecho desde el punto de vista de la producción agrícola. Y por otro lado, siento, somos la otra rama en la que pienso que se podría hacer un trabajo interesante es en la parte logística de eso, que ahí podemos hacer. Yo pensaría en varias
alternativas en varias cosas, como lo son, por ejemplo, la organización de cultivos. Tratar de hacer una predicción de más o menos, teniendo en cuenta cuánto duran ciertos cultivos, al momento de sembrar, cuándo estarían disponibles, cuánto se produciría y con eso más o menos cuál sería el mercado al que se podría acceder. Yo trabajé brevemente en un proyecto, también con el profesor Tupa, en conjunto con el CIAT, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, en donde yo desarrollé unos modelos de Machine Learning precisamente para predecir cuánto se demora el cultivo. Digamos, si tú siembras hoy un cultivo de papa, por poner un ejemplo, según las condiciones ambientales que hay en este tiempo, cuánto va a demorar hasta que ya esté listo para recoger, cuánto se produciría de ese cultivo. Entonces, para tener una idea, bueno, se van a producir, no sé, 10 toneladas de papa, por poner un ejemplo. Y con eso, sabiendo el tiempo hasta la producción y aproximadamente la cantidad de producción, habiendo pues tenido en cuenta todas las variables del lugar, ambientales, ya se puede empezar a pensar cuál va a ser el mercado y a dónde se va a vender esa producción. Entonces la idea sería como generar esas herramientas para que los agricultores se pudieran adelantar a lo que van a tener con un margen de error pues lo más pequeño posible para ya tener ese mercado y poder vender de manera fácil esos cultivos, también para organizar a las comunidades y, digamos, si todos sembramos papa al mismo tiempo, pues el precio va a bajar. Sería mejor que entre todos nos organizáramos y yo siembro papa, otra persona siembra arveja, otra persona siembra eh, arracacha, y de esa manera, en el momento en el que los cultivos ya llegan pues, a la fecha de producción, el precio pues no va a verse tan afectado por una sobredisponibilidad de, de ese producto. Entonces, siento que, y que ahí sí hay un punto que me parece tremendamente clave, que está un poco por fuera de la parte tecnológica o científica, y es una herramienta que es indispensable, es las comunidades, que los agricultores hablen, colaboren entre sí para poder organizarse de una manera que sea beneficiosa para todos. Que por eso este, este proyecto de Mi Campo App, que es el aplicativo para smartphone en el que está liderando Estefan Dupa, me parece un proyecto tan bonito, porque no es solo información, no es solo brindar predicciones y cosas como muy puntuales, sino también que ellos tengan esa red de apoyo, esa red de conexión con otros agricultores en su zona, con también consumidores y con otros actores como lo son transportadores. De esa manera, todos se pueden poner de acuerdo, todos pueden compartir, damos cosas que funcionan, cosas que no, y se pueden organizar de tal manera que la producción sea beneficiosa para todos. También hay un punto para aprovechar como ese mercado cautivo, y hay, que esto sí lo percibo yo más como un consumidor de productos agrícolas, siento que hay un interés cada vez mayor por un comercio más directo. Entonces, si uno pudiera comprar directamente al agricultor que está produciendo y ojalá de una forma más local, y uno quisiera hacerlo. Siento que ese tipo de herramientas, como esta plataforma en la que también podrían participar consumidores finales, se vuelve tan importante para aprovechar ese mercado cautivo, en el que el agricultor simplemente dice, bueno, yo tengo disponible tantos bultos de papa, tantos bultos de arveja para la venta, y teniendo como esa comunidad organizada, se puede también decidir, bueno, tantos agricultores de esta zona estamos interesados en vender como a esta parte de Bogotá, podemos entre todos organizar un transporte. Entonces ya con eso las comunidades van adquiriendo un poco de independencia, y siento yo que es como una idea, una aproximación para tratar de aprovechar ese mercado cautivo que es tan valioso en esta región de Cundinamarca.
Perfecto. Bueno, pues Camilo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue muy productiva esta sesión de compartir ese conocimiento y esa reflexión de parte tuya de estos dos fragmentos que elegimos del webinar. Eh, Finalmente, una pequeña conclusión de, pues, de estos dos fragmentos y en general del webinar que quisiera compartirle al público. Sí, yo siento que, pues como hablamos con los dos fragmentos, eh, hay una parte que es importante y en especial lo digo yo desde mi perspectiva como que tuve como investigador y es, hay muchos proyectos interesantes que surgen en la academia, en las universidades, que adquieren un poco de tracción y luego muchas veces se quedan truncados porque pues, la persona que estaba desarrollándolos se gradúa, cambia de proyectos y muchas veces los agricultores o las personas que más se benefician de esos proyectos pues quedan como colgando un poco. Entonces yo siento que hay que buscar alternativas para tratar de llevar esos proyectos no hasta que el estudiante se gradúe o hasta que el proyecto se acabe, sino hasta que lleguemos a un producto final, hasta que realmente el agricultor se vea beneficiado por esas tecnologías, por esas aproximaciones y por ese trabajo que hacemos pues, muchas personas, pero que a veces se queda en el camino. También siento que hay que buscar la manera, como lo hablábamos en la parte de, vamos reaccionando a la intervención de Cecil, de a veces hay que comenzar el proyecto desde una institución o desde digamos, la parte estatal, comenzar un proyecto, mostrar los resultados a los agricultores para decirles, bueno, en este experimento, por ponerlo de alguna manera, no los pusimos en riesgo ni ustedes pusieron en riesgo su producción, pero es algo que funciona y que puede ser beneficioso para ustedes. Aquí están los resultados, los datos, las maneras de hacerlo. Entonces siento que realmente tenemos que llegar desde todas las maneras que podamos a los agricultores que son quienes se beneficiarían mucho de estas perspectivas, de este trabajo. Siento que con eso podríamos facilitar que se capture ese mercado, que se vuelva mucho más rentable la agricultura, porque siento que es algo absolutamente fundamental. Eso sí es una frase que hemos escuchado siempre y es, bueno, pues es que sin la comida, pues no tenemos nada. Entonces es un primer escalafón, es una base en la que hay que trabajar para que reconocemos la importancia del producto agrícola, pero a veces se nos olvida un poco la importancia de los agricultores y los productores. Entonces, llegar a ellos, brindarles ese apoyo y que realmente lo que desarrollamos no se quede en el papel, sino que realmente haga una diferencia. Ese es como el punto importante que quería recalcar. Muy bien, Camilo. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este proceso y en este podcast de Soluciencia Colombia, el primer capítulo. No, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Para concluir, queremos agradecerles sinceramente por habernos escuchado en este primer episodio de nuestro podcast de Soluciencia Colombia. Recuerden que el webinar está disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan revisarlo en cualquier momento. Les invitamos a seguirnos para estar al tanto de los próximos proyectos del IRD en Colombia. En nuestra página de Facebook IRD en América Latina, nuestra página de Instagram @IRD Ecuador Colombia, nuestro canal de YouTube IRDFR IRD y puede escuchar nuestra serie de podcast en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcast, Deezer y demás. Búsquenos como Soluciencia Colombia. Además, contamos con una página web dedicada al proyecto donde podrán encontrar todos los replays de los webinars y los podcasts. Gracias nuevamente y hasta una próxima oportunidad.